Alejandra es arquitecta, cerramos con una arquitecta, es doctora en arquitectura por la Universidad de Rosario, investigadora de CONICET, investigadora del CURDIUR de Rosario, que es un centro que tiene... Bueno, y estudió, su tesis fue sobre Jorge Enrique Roy, que es una figura central de... Y lo sigo. Y lo sigue estudiando, de la historia urbana y la historia y los estudios urbanos en América Latina. Así que, y ahora está recorriendo otros derroteros. Está en cualquiera. ¿Y ahora dónde está? En cualquiera. ¿Pusiste el título? No, leo el título. Espera. Bueno, el trabajo se llama Desplazamientos, Redes y Financiamiento de la Fundación Ford en Argentina. El circuito de las ciencias sociales alrededor de Ayacucho 2551, que es la dirección del la lugar. Fundación Ford. Exacto. La sede de la Fundación Ford. Bien. La idea de esta ponencia es parte ya por varias... Yo empecé, mi tesis es sobre Jorge Enrique Ardoy, a partir de ahí hice un recorrido que voy a Chile, de Chile voy a la Fundación Ford y ahora el tema está puesto el ojo en la Fundación Ford y cómo el programa que se crea en el año 56, un programa sobre cuestiones urbanas de Urban Affairs, va a tener vamos a llamarle reverberaciones en todo el mundo y particularmente lo que yo voy a trabajar es el caso latinoamericano a partir de unas prácticas que se siguen manteniendo, que esto se mantiene tanto para los Estados Unidos como para todo el mundo, de cómo va a operar la Fundación Ford en la financiación de los temas urbanos. Y la operatoria siempre más o menos es la misma, a partir de 3 lógicas: becas para formación, grants a instituciones y la financiación y el otorgamiento, digamos, la creación de instituciones a las personas y los viajes, ¿no? Entonces, también es interesante pensar que, ¿cómo operó la Fundación Ford en Argentina? Esto está muy trabajado en muchas otras disciplinas, ciencias económicas, también en ciencias sociales, más que nada en relación al Instituto de Sociología de acá de la UBA con Gino Germani. Hay bastantes trabajos, pero no hay trabajos con la cuestión del territorio como los centros que financiaba a partir de la cuestión urbana y territorial. Hay una particularidad que es que la Fundación tiene una lógica de financiación en América, en todo el mundo, que a partir de la Revolución Cubana vamos a ver que se intensifica y llega a casi valores paralelos a los del sudeste asiático, que es el lugar donde la Fundación más recursos económicos está volcando en esos años. Y a partir de eso también vamos a ver un cambio en el cual las primeras sedes aparecen en Buenos Aires y Bogotá y después en Santiago de Chile y Lima, con la complejidad de lo que termina siendo Chile en el eje, este eje de las ciencias sociales con la alta recepción de un montón de organismos internacionales en la sede de Santiago en esos años. ¿Qué voy a trabajar yo particularmente? El conflicto por el cual lo echan a Ardoy de Buenos Aires, de Rosario, y lo trasladan y él se traslada a Buenos Aires. Ese conflicto, que yo acá, si tengo todos los archivos, como pueden ver, todos los documentos en el cual hacen referencia, estos son 3 meses, yo voy a contar acá 3 meses de ese conflicto, pásenlo si quieren, que era el trabajo quiero saber cómo operó la Fundación, que yo tengo ahí mi hipótesis en este trabajo, es que la Fundación protegió a sus activos fuertemente en el conflicto social, en un momento además en el cual uno tiene que pensar
que en la medida el conflicto en Rosario se da en abril, empieza el 1 de abril del 65, y un mes y medio después, 2 meses después, se conoce lo que fue Camelot en Chile. Entonces, ahí, en toda esa discusión entre el 1 de abril del 65 y agosto, septiembre, las últimas repercusiones están en octubre, hay toda una serie de acciones de la Fundación Ford, voy a dejar de decir la Fundación Ford porque en realidad son las personas, los representantes de la Fundación Ford en la Argentina, que protegieron sistemáticamente a la figura de Ardoy en términos económicos y en términos también simbólicos para que él pueda seguir con su proyecto. Entonces, en esa lógica uno podría pensar, bueno, ¿pero están protegiendo a Ardoy? Sí, lo están protegiendo, pero además están protegiendo sus activos. Están protegiendo su proyecto el Urban Affairs Program. Están defendiendo el modo de la intervención, de las formas en las cuales se deben formar a los planificadores en el territorio. Entonces, esto lo vamos a ver también muy tempranamente cuando en el año 62 el Instituto de Planeamiento Regional y Urbano inicia sus actividades el 2 de abril. El 14 de abril llega la primera carta. Esto es interesante porque las lógicas en las que funcionó la fundación en este caso es al revés. El instituto ya había iniciado y llega la fundación 14 días después diciendo, me dijo Oteiza, ese es Wilhelm, que dice, me dijo Oteiza que en Rosario están haciendo, te explico una cosa, Rosario no existía, en una ciudad así, una universidad muy chica, descentrada, o sea, en Rosario están haciendo un programa sobre cuestiones urbanas. A la fundación le interesa saber, a los cuales Ardoy al segundo día de esto fue el 16 de abril, tiene una carta que dice, yo conozco la acción de la fundación porque yo estuve en Estados Unidos y participé, había estado en Harvard, en el centro, y participé de esa actividad en la cual era una forma de acción en las cuales se organizaban unos almuerzos con los actores de la fundación y los centros de investigación. Y ahí se cocinaba la financiación. Ese momento, ahí se financia por primera vez, este es Wilhelm, está por acá, lo tengo dibujado. Estoy tratando de dibujar todo. No, este es... ¿Dónde lo tengo? No, lo tengo. Estábamos acá. Acá, no, este es Silver. Bueno, capaz que no lo tengo porque no estoy encontrando fotos de todos. Y ahí aparece otra figura que a mí me parece que es interesante para pensar esto, qué sucedió alrededor de la sede de la Fundación Ford, que es, por un lado, Enrique Oteiza. Enrique Oteiza, que ahí ya los ponemos directamente en relación con Torcuato Di Tella hijo y con Guido Di Tella. El momento en el que estudia Ardoy era arquitecto, ellos habían estudiado ingeniería, en la manzana de las luces funcionaban todas las carreras juntas. Todos formaban parte de la democracia cristiana. Entonces hay ahí todos de Barrio Norte, hay que decirlo. Entonces ahí hay un grupo, digamos, hay una élite intelectual en la cual están funcionando y están operando muy tempranamente, y por eso Oteiza le informa que ya tenían la relación de la fundación, el Instituto Di Tella con la Fundación Ford, le dice, mirá que está pasando esto en Rosario. Y ahí empieza toda una relación muy, muy humana, y el rol que tuvo la Fundación para el caso de este particular del IPRUL fue una agencia de viajes, fue una red de contactos. Cuando Ardoy viajaba a Estados Unidos, el que definía con quiénes se tenía que juntar, a dónde tenía que ir, las relaciones que tenía que mantener, las pasaban todas por la Fundación. La Fundación habilitaba, no era que habilitaba, pero les abría la puerta, mira, te tenés que juntar con este en tal universidad, ahora tenés que ir acá. No solo lo financiaba, sino que se la gestionaba. Cuando venía un asesor externo, se encargaba de todo, de encontrarle la casa, de pagarle, de los viajes. Tengo
en los archivos hay cartas y cartas de que se le perdió la valija a la mujer de Lawrence Mann, y entonces, ¿qué hacemos con los 3 pijamas, 4 no? O sea, está todo listado de todo lo que había. Y operaba, iban a las recepciones para los actores, para los asistentes técnicos que venían, lo gestionaban todo desde la oficina de Buenos Aires. ¿Qué pasaba también? Que cuando venía alguien, empezaba a circular por el resto de los institutos. Entonces, llamaban porque Ardoy dice, necesito un economista. Entonces, la Fundación Bariloche decía, bueno, podemos llamar a no sé qué, y entonces, si viene para acá, lo pueden ir allá, y después puede pasar por Di Tella. Y entonces ahí hay una red de funcionamiento en el cual no solo la Fundación y estos personajes ofician como habilitadores en el medio internacional, sino que también construyeron una red local de circulación entre por lo menos estos 4, Fundación Bariloche, el IPRUL en Rosario, Instituto Torcuato Di Tella, y una figura que va a ser central, que es la del CONICET. El CONICET va a ser central primero porque desde muy temprano, las primeras misiones que hace la Fundación acá en el año 58, ya reconocían que el CONICET, que estaba recientemente creado, iba a ser la institución en la cual más estable, más sólida para poder intervenir. Entonces, ¿cuál fue el conflicto? El conflicto es que lo van a echar a Ardoy de la dirección. ¿Cuánto tiempo tengo para explicar el conflicto? Este es lo más interesante, lo más jugoso. ¿Cuánto me queda para explicar todo? Ay, no lo puse a andar. No lo puse a andar, perdón. Sí, te cuento todo. Tengo todo el intruso de que te quedan 10 minutos. Bueno, en 10 minutos te resuelvo el conflicto. Dale. No. 2 valijas perdí. El pijama de los chicos, todo, está toda la lista, todo está. Mientras que lo vas leyendo, vas dibujando en la cara. ¿Cómo haces? No me tengo que contar eso, después te cuento cómo lo hago. El conflicto es así, vienen desarrollándose, tienen... Lo primero, la Fundación Ford va a financiar con grants alrededor de los 3 años. En general es para biblioteca y para asesoría externa, traer los profesores. En esa figura viene Lawrence Mann primero, Rubén Reina, para trabajar antropología rural. Hace unos cursos. Ellos, a su vez, hacían unos planes para Rafaela, Paraná, Maciel, Puerto Gaboto. Usted imagínense una persona de Chicago llegando a Puerto Gaboto. No, Isla Maciel no, Maciel Santa Fe. Paraná, años 50. Y llega el tipo con, estoy perdiendo la valija porque no me... O sea, es como... Y los llevaban, ¿no? Y los llevaban y los dejaban en Paraná 4 meses. Ese es más. Reina estuvo bastante. No, la gente como... Por eso pedían que lleve al español. Bueno, después charlamos. No me desconcentre, tengo que ir al punto del problema. Ardoy, en todo esto había pedido una financiación de... que iba a ser más o menos un proyecto de $600.000 para 4 años a Naciones Unidas. Y ahí se detona el conflicto que tiene que ver más que nada con la recepción de fondos internacionales y la figura del imperialismo. Entonces, los estudiantes votan para que no le renueven el contrato como director y él en el mismo día manda una carta a la fundación diciéndole a la fundación, a Harry Wilhelm, que era el representante, que era el con el que él más tenía, que iban juntos a su chacra de Punta del Este, la chacra Ardoy, de las vacaciones. Saludos a Picu, termina saludos a Picu, la mujer de Ardoy. Todas cartas como muy personales, y él le dice, pasó esto, los alumnos me echan, los profesores me defienden, pero hay uno que está de viaje, no me puede votar, perdemos. Lo echan por imperialista. Lo echan por imperialista y él dice, estas son mis opciones, no sé qué voy a hacer, puedo pedirle plata a Guggenheim, que ya le habían financiado su beca,
para poder estudiar no sé qué, puedo ir a no sé dónde, puedo... Decime qué hago, amigo, y además te digo que yo tomé a favor gastos que pensé que me iban a financiar este año. O sea, malversó fondos. No lo voy a decir así porque ni Jorge Enrico no hace eso. Los adelantó. Jorge Enrique no hace eso. Pero hay un problema de $20.000, 700 de descubierto. ¿Qué hago, amigo mío? Porque vos que conocés Argentina y me conocés, ¿qué consejo me vas a dar? Y ahí empieza la lista esa. Cartas, memos, ¿cómo vamos a cubrir Ardoy? Y ahí aparece la figura del CONICET, porque hay una lógica que tiene que ver con el fondo, el grant que tenía, decía que era para el programa de planeamiento en la Universidad del Litoral. Pero no era tan claro, porque los fondos se recibían vía CONICET. Entonces, cuando estalla el conflicto, que es en realidad después el que va a la prensa, que es el decano de ingeniería, que fue uno de los actores para habilitar que no se le renueve el contrato, dice, se entregaron los $20.700 porque, para que Ardoy no quede en descubierto, generaron un gran suplementario, lo pasaron vía CONICET, pero en ese pasaje vía CONICET le llega la carta a Segovia Mayer. Y cuando llega la carta dice, pero a mí no me dieron los $20.700 que dicen acá. No tengo la foto, la estoy buscando y no la tengo. Cuando termine esto lo tengo. Dale. ¿Qué es? ¿Dónde está esa plata? Si a mí no me la dieron. A la prensa. Y ahí empieza todo el conflicto por los $20.700 que había gastado Ardoy, que la Fundación Ford le hace un subsidio complementario para cubrirlo, y lo dicen, no dejemos en descubierto a Ardoy. Pobre, no lo dejemos, sabemos que está en una situación difícil, ¿qué vamos a hacer? Todos preocupados, si te querés ir del país, nosotros te ayudamos. Las cartas, todas las cartas van diciendo, y los memos internos, ¿no? Manitza, Nigel, Nueva York, van y vienen, es constante. Cada 2 días tenés un memo para explicar cómo es esta situación. ¿Qué pasó? Hubo un error y en vez de cambiarle sutilmente el nombre al grant y decir va al CONICET para un programa de estudios urbanos, lo mandaron directo al IPRUL. Cuando le ponen ese nombre, estalla el conflicto y ahí empieza la prensa y ahí empieza una acción que a todo esto... Ya cuando lo echan el 1 de abril tenía 2 meses, esto, digamos, va escalando, a los 2 meses él se va, tiene que rendir cuentas. No puede tener un descubierto. Por eso era el apuro para poner el subsidio antes para que él cubra esos gastos. Y en eso también es qué va a hacer Ardoy y su equipo, porque cuando renuncia él, renuncia gran parte del equipo. Y la fundación que dice, nosotros queremos mantener el proyecto. Entonces, lo primero es que viene la UBA. Pero la UBA no quería conflicto, no quería recepcionar centros que tengan financiaciones externas. No podía aparecer. Entonces, sistemáticamente, van a borrar el nombre de Ardoy de todo el conflicto. En la prensa, Capital de Rosario, la prensa a nivel nacional, La Nación, uno en Brasil, y creo que el Buenos Aires Herald también, todo donde aparecía, si uno lee todas las notas, todo, no aparece nunca el nombre de Ardoy. Nunca. Lo cubren una y otra vez para que él pueda gestionar. Si se va a incorporar al CONICET, que al final el CONICET dice no conviene, al Consejo Federal de Inversiones, al CONADE, eran las opciones, el Instituto de Itela era la última opción, y terminan por firmar en la UBA. Que después, con la noche de los bastos. Sí, después en el 66 cierra su ciclo en la universidad y pasa al Instituto de Itela. Y ahí es cuando también, en todo esto, obviamente que Oteiza seguía operando en todo esto como una figura que articulaba.
y que le permitió el ingreso, digamos, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué termina en el SEUR, termina en el DITELA? Y porque la lógica era una lógica que ya funcionaba desde el 62, desde el 61 o antes, en esa articulación. Y la fundación sistemáticamente operó para cubrirlo y para que su nombre no aparezca, para que los fondos aparezcan cuando tenían que aparecer. ¿Qué pasó en todo esto? No conforme Segovia Mayer, con que, no, ¿y dónde están mis $20.000? Voy por el, esto ya es de color, o sea, pero puedo, total soy la última. ¿Dónde está el Falcon que yo le había dado? Que el instituto tenía. Claro, el instituto tenía un Falcon que la Fundación Ford le había dado para recorrer la provincia de Entre Ríos. Para recorrer, el personaje que venía a hacer asistencia técnica tenía a disposición un Falcon. En el auto. ¿Y qué pasó con el auto? Oh, y las cartas, esto está todo fechado que dice, no, el Falcon es de la Fundación Ford, no es del IPRUL. Porque el IPRUL siguió funcionando sin ninguna teoría, cuando se va Ardoy se van los fondos. Obviamente se habrán dado cuenta. Se fue él, se fueron los fondos. Entonces el IPRUL queda como una figura, pero no existe en sí misma. ¿Quiénes se quedaron? Primero se queda Grodischer y después Fernández Milani. Pero no, nunca más, o sea, los fondos fueron con Ardoy y esto es una práctica que la Fundación tuvo en todos lados. Digo, en Yugoslavia pasó lo mismo, en todos lados funcionó más o menos así. Por eso hemos dado el control de las higiénicas. ¡Claro! Hay que auditar a la universidad. Pero en realidad a mí lo que me interesaba es poner un poco esto de, bueno, primero que cuando uno analiza esta idea más hegemónica, la fundación en realidad eran 4. Era Nagel, que era mi amigo, Wilhelm, Manitzas, que era la que le manejaba todo, y creo que hay alguien más. En todo esto, además, hay un momento en que lo mandan a Chile. En el momento de mayor conflictividad, la misma fundación lo manda a Chile para asesorar la formación del SIDU, y está ahí. Entonces hubo como, cuando uno empieza a analizar, cuando empieza a leer los archivos, digo, es sistemático la figura que tiene y cómo lo protegían. Y eso es sintomático. Y en un momento, además, esto, piensen, Camelot en el mismo periodo, después... No, en el mismo. O sea, cuando Ardoy, Camelot más o menos detona públicamente en junio, julio, que es cuando a él lo mandan. Pero tampoco hubo ninguna lógica en la cual, o sea, sí por los fondos imperialistas, sí en esa discusión sobre el imperialismo, pero nunca el proyecto desarrollista. Y el territorio, como fue con el resto de las ciencias sociales, estuvo puesto en duda. O sea, ahí hay una cosa de una permanencia del debate territorial que se mantiene, que nadie, o sea, todos dicen, bueno, no, la investigación social para ver si son comunistas, las posibilidades de revueltas sociales, todo ese análisis sociológico muy discutidos. Ahora, ¿hay que desarrollar el territorio? Nadie dijo nada de eso. O sea, es como también se movió en una liviandad, bueno, no en una liviandad, como en un halo de, bueno, era un promotor. Ardoy tenía un capital social importante. Y segundo, porque era un mediador, era un traductor de la Fundación Ford y acá. Sí, operó. Germani no tenía tantos errores. No. Y después el proyecto Marginalidad tampoco, que vuelve a poner en discusión, eso es un poco después, porque es 66, 67, ya en el Instituto de Itela, vuelve a poner en discusión esta discusión social en el momento de cómo recibimos fondos externos. ¿Para qué? ¿Quiénes son? Si es la CIA, si quién está detrás de eso. Es un momento de asistencia técnica y Ardoy, que estudia allá y viene acá. No, él es un traductor ideal para la funcionaron como en una sinergia, todos. ¿Sabés qué? Conchi después, en los 80, eso mismo que contó ahora. Bueno, y me divierto un poco. Espera. Gracias, Ale.